Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y hoy estamos aquí para hacer la previa del segundo round del Moto Junior World Championship que se va a celebrar en el circuito de Estoril. Venimos de la primera carrera, del primer fin de semana de carreras de esta nueva era del campeonato que da acceso al campeonato del mundo a muchos pilotos y del que han salido campeones del mundo como Jorge Martín. En este vídeo vamos a analizar qué es lo que va a suceder este fin de semana en el circuito de Estoril. Un fin de semana que promete ser apasionante. Empezamos. Bueno, vamos a empezar repasando lo que sucedió en el primer round de esta temporada 2026 del Moto Junior World Championship, que cambia de denominación y pasa de llamarse Junior GP a llamarse Moto Junior World Championship. Bien, en la primera carrera en el circuito de Barcelona-Cataluña hubo 2 carreras para el Mundial Junior de Moto 3, 2 carreras para el Campeonato Europeo de Moto 2, una carrera para la europea, para la Momove Moto 4 European Cup y una carrera para el campeonato de stock. Empezamos hablando por lo que sucedió en Moto 3, que abrieron pista y la primera carrera la ganó Leonardo Zani en una carrera que fue en grupo y en la que hubo caídas importantes como la de Travis Borg y Karpushin en la curva número 4, en la que cayeron juntos, o la del poleman Fernando Bujosa en la curva 5. En la salida de la curva 5. Como digo, esa primera carrera accidentada la ganó Leonardo Zani por la mínima delante de Giulio Pugliese, es decir, doblete italiano, y la tercera posición fue para Carlos Cano, pero más adelante fue penalizado y esa posición fue a manos de Kiandra Ramadipa, el piloto indonesio que es también rookie en esta categoría, al igual que Cano, Bujosa, Borg, etc. Los chicos de Moto 3 volvieron a salir a pista a las 2 de la tarde para la segunda carrera y en este caso hubo un guión diferente. El ganador de la primera carrera, Leonardo Zani, salió con todo, empezó a tirar y a tirar, cogió una distancia muy grande y cuando parecía que tenía todo controlado iba a conseguir la victoria de forma plácida, tuvo un highside increíble en la salida de la curva 3 y hizo que el número 57 no consiguiera su segunda victoria seguida del fin de semana. Entonces, con Zani fuera de la ecuación, la carrera fue un constante adelantar con muchos pilotos en el grupo y el que se acabó llevando la victoria fue Giulio Pugliese, que salió muy reforzado de la primera ronda con un segundo en la carrera 1 y una victoria en la carrera 2. Es la primera victoria de Pugliese en el Mundial Junior de Moto 3. Segunda posición fue para Travis Borg, que se pudo resarcir de ese 0 en la primera carrera. Y tercero, otro que no había sumado puntos en la carrera 1, Fernando Bujosa, que completó su primer fin de semana en el Moto Junior de Moto 3. Muy sólido, con la pole, esa caída en la carrera 1, pero con el podio, la tercera posición en la carrera 2. Entonces, en el Campeonato del Mundo tenemos a Pugliese primero con 45 puntos, luego Ramadipa segundo con 26 y luego tenemos ya a Zani tercero con los 25 de su victoria, a Ryota Ogiwara cuarto, un Ogiwara que hizo doblete en Mugello en las rookies, por cierto, y ya luego tenemos quinto a Carlos Cano, sexto a Travis Borg, séptimo a Fernando Bujosa, octavo a Brucho, que no lo hemos mencionado, pero hizo un top 5 en la segunda carrera, con Monoyane, el piloto de Sudáfrica, noveno, y cerrando el top 10, Guillem Planks. La verdad es que este piloto ha dado un salto este año, tanto en el Junior como en las rookies, y en el equipo de Momoven está haciendo un inicio de temporada bastante interesante. Toca hablar de la novedosa Momoven Moto 4 European Cup, una categoría en la que el año pasado el campeón fue Fernando Bujosa, y por lo tanto subía al campeón y no sabía qué iba a pasar. La primera carrera tuvo sorpresa, la pole la consiguió Lorenzo Pritelli, pero Álvaro Lucas, uno de los favoritos, que había clasificado muy bien, fue penalizado con un back of the grid, saliendo desde la P28. ¿Qué pasó? Que esto no le importó al piloto murciano, al número 46, y durante la carrera fue remontando en una carrera de grupo, como tal, las de la Moe Moto 4, y finalizó consiguiendo la victoria, un Álvaro Lucas que remontó desde atrás, llegó adelante. En un primer momento parecía que no había ganado porque le dieron la victoria a Edoardo Sabino, piloto italiano, pero luego se vio que había cruzado la meta tan solo por 6 milésimas por delante Álvaro Lucas de precisamente Edoardo Sabino. Un Sabino que con el nuevo equipo Leopard Junior, un Leopard que sabemos que está en el Mundial de Moto 3, pero que no estaba en el Junior desde hace muchos años, pues han vuelto
Y tienen a Eduardo Sabino, que consiguió su primer podio en la categoría y dijo también en entrevistas que quiere luchar por el título esta temporada. Veremos cómo progresa en este fin de semana, en el que la Moto 4 tendrá 2 carreras, no como en Barcelona, que tuvieron una. En esa carrera de Barcelona, tercero finalizó el poleman Lorenzo Pritelli. Cuarto, un sorprendente Kabil Irfan, que es un rookie que viene del ESBK. Quinto, Borrelli, el compañero de Pritelli en el equipo Passini. Luego, cerrando el top 10, tenemos a Boxberger, un piloto francés muy interesante que hizo un fin de semana bastante sólido. Yo estuve en el circuito de Barcelona, por si alguien quiere saberlo, lo vi esas carreras. Luego, séptimo, Leonardo Casadei, también del Passini, otro italiano, buen trío que tiene ese equipo. Luego, Mateo Marulanda, el colombiano que también participa en la Rookies Cup, octavo. Noveno, Víctor Cubeles, el pupilo de Jorge Lorenzo. Y décimo, Alfonso Almeida, el piloto portugués que también está en la Red Bull Rookies Cup. Entonces, tal y como quedó la carrera es como está el campeonato. Veremos qué sucede al llegar a la segunda ronda. Luego, ¿qué sucedió en la categoría de Moto 2, donde hubo 2 carreras? Venimos de una temporada en la que Milan Pavelik fue el campeón de Moto 2, el primer campeón polaco de esta categoría y el único campeón polaco que hubo el año pasado, porque tuvimos, recordemos, a Uriarte en Moto 3, a Bujosa en Moto 4 o European Talent Cup y a Enrique García en Stock, así que Pavelik, el único no español que ganó. Y empezó la temporada, como lo dejó, ganando en Barcelona en este 2026, por delante de Unai Orradre, que está ahora en el Momoven, ha cambiado la Bosco Oscuro por la Calex, y Francesco Mongiardo, el piloto italiano, que la verdad ha hecho cosas bastante interesantes en el pasado, consiguiendo alguna pole, si no recuerdo mal, en Misano la temporada pasada, y este año empezó con un podio. En la segunda carrera tuvimos victoria de Denis Foggia, que en un principio no parecía, porque le dieron la victoria a Orradre, es el que cruzó línea de meta primero, pero tocó el track limit, si no me equivoco, a la salida de la curva 9 y le quitaron la victoria, que fue a manos del propio Foggia, que ha venido del Mundial de Moto 3 al Europeo de Moto 2, y después de una complicada carrera 1 en la que tuvo problemas con los neumáticos y en la que finalizó sexto, en la segunda carrera consiguió estos 25 puntos que le aupan a la tercera posición del Mundial. Por delante la carrera de Orradre, que consiguió 40 puntos en Barcelona, 2 segundas posiciones. Y tercero Milan Pavelik, que también repitió podio y que es el líder del Mundial con 41 puntos, los de su primera y tercera posiciones en Barcelona. Solo un punto por delante de Orradre. Foggia se coloca tercero y Mongiardo cuarto. Luego tenemos a Javier Palomera quinto, a Morosi sexto, a Ralston, otro que viene del Mundial de Moto 3, séptimo, Eric Fernández, que era uno de los favoritos, de hecho hizo la pole, pero se cayó en la carrera 1 y aunque salvó unos puntos no consiguió la victoria. Y luego en la carrera 2 terminó en el top 5. Luego tenemos noveno en el campeonato a Harrison Boyd, piloto australiano, y décimo Johan Gimbert, un piloto francés. Veremos qué sucede este fin de semana. Hablaremos de lo que va a suceder, de lo que puede suceder este fin de semana en cada una de las categorías. Nos queda Stock, que en el circuito de Barcelona-Cataluña solo hubo una carrera, como en todos los fines de semana, es la única categoría que solo hay una carrera por fin de semana. Y ahí la victoria fue para Blai Trías, el piloto español. Consiguió la pole y pese a una mala salida fue remontando hasta que se puso delante y se escapó con Geray Ruiz. Un Geray Ruiz que no pudo seguir su tirón y que se tuvo que conformar con la segunda posición. Cerrando el podio, otro viejo conocido del Mundial, Lorenzo Felón, piloto que estuvo en el Mundial de Moto 3 y que ha recalado aquí en Stock y que finalizó en el podio en la primera carrera. Cerrando el top 10, pues Fuligni, Alberto García, piloto que era compañero de Iker García el año pasado y consiguió una segunda posición en Valencia. Luego tenemos a Juan Rivera, piloto colombiano. Cerrando el top 10, Miguel Bernal, Jacobo Hinajosa, David Jiménez y Cristian Loli, piloto italiano. Tal y así está el Mundial. Dicho esto, ¿qué puede suceder este fin de semana en Estoril? Para saberlo hay que mirar el circuito. Bien, el circuito de Estoril, como sabréis, está situado en Portugal y MotoGP pasó por aquí bastantes temporadas hasta el año 2012, donde dejaron de ir. Aquí siguen yendo, por ejemplo, competiciones importantes como Superbike o el propio Moto Junior. Entonces es un circuito con 9 curvas a derecha y 4 a izquierda, es decir, 13 en total. Empieza después de una recta de 1 kilómetro
Viene la curva número 1, que es una frenada derecha bastante fuerte. Y luego viene la 2 y la 3, que son dos seguidas de derecha también. La 2 un poquito más rápida y la 3 bastante cerrada. Después de estas tres curvas a derechas, viene la primera curva a izquierdas, la curva 4, que está bastante cerrada, que es la curva VIP. Luego viene la 5, que es una de derechas bastante rápida, después de una pequeña recta que da acceso a una frenada fuertísima. La curva 6, donde ha habido accidentes bastante conocidos, como uno de Hayden y Pedrosa, que recuerdo, cuando el piloto americano estaba jugando el Mundial con Rossi. Luego de curva 6, que es una parabólica de una especie de doble ángulo a izquierdas, viene la 7, que viene después de la 6 una pequeña bajada que da acceso a la 7, que es a derechas. Luego la 8, que es una curva de derechas bastante rápida, que te da acceso a la chicane famosísima de la 9-10 a izquierda derechas, que se cierra muchísimo. Luego viene la curva 11, que es básicamente una continuación de la 10, pero es como si fuera otra curva. Luego la 12, que es una curva rápida a izquierdas, que te da acceso a la parabólica Ayrton Senna, seguramente la curva más característica del circuito junto a la chicane. Es una curva larguísima de derecha, que hay que prepararse muy bien la salida porque te da acceso a la recta de meta. Hay que decir que la línea de meta, a diferencia de Barcelona, está muy lejos de la salida de la última curva. Entonces aquí las carreras, sobre todo en categorías como Moto 3 o Moto 4, se pueden decidir en meta prácticamente y por rebuf, así que mucho cuidado. Dicho esto, ¿qué puede suceder este fin de semana? Moto 3 es muy pronto para decir quién puede luchar este año, pero viendo la progresión de Pugliese del año pasado a este, ¿por qué no? Si este fin de semana se mantiene, puede ser un candidato al título. También Ramadipa seguro que está ahí, porque el año pasado con la European Talent Cup hizo podio en una de las carreras, si no recuerdo mal. Luego Zani, creo que este año va a dar un salto. El año pasado hizo carreras muy buenas, llegó a ganar en Aragón, pero le faltó un poquito más para luchar por el título. Pero esta temporada creo que está bastante más capacitado y puede ser uno de los que luche el título. Luego, obviamente, los rookies van a estar ahí luchando con Ogiwara, Cano, sobre todo Bujosa. Bujosa me sorprendió muchísimo en Barcelona y creo que es un piloto con mucho talento, al igual que Carlos Cano. Luego, los de la Estrella Galicia también, Mollau. Travis Borg, creo que es un piloto con mucho talento también, que hacer un podio en su primer fin de semana no es fácil. Luego también Nicolis, es un piloto también, la verdad, que lo hizo bastante bien en el circuito de Barcelona. Luego Karpushin también de la Spar. Cuidado con este piloto, compañero de Cano, porque tiene mucho talento. En las rookies ya ha hecho podios este año, si no me equivoco, en Jerez. Así que cuidado con Karpushin también, que se cayó, sí que es verdad, en la primera carrera de Barcelona, pero es un piloto muy talentoso. La verdad es que es una categoría que todavía está muy abierta, queda muchísimo campeonato y todavía se tiene que ir definiendo las posiciones, pero a los que hay que esperar son a los de segunda temporada porque están consolidados, Pugliese, Zani, etcétera, y los rookies porque vienen empujando mucho desde atrás, Ramadipa, Cano, Bujosa, Borg, etcétera. En Moto 4, la categoría de la locura. Hay que esperar seguramente a Álvaro Lucas, básicamente porque es su segunda temporada y el año pasado, ya siendo rookie, maravilló a todo el mundo. Luego, Sabino parece que está muy fuerte y tiene ganas de dar guerra. Además, con el Leopard Junior, un equipo con estructura en el Mundial de Moto 3, esto le tiene que dar motivación. Luego, Pritelli es un piloto muy talentoso porque el año pasado entró a mitad de temporada y comenzó a hacer podios y buenos resultados. Y este año, ya con más experiencia, es uno de los que tiene que luchar. Luego, Kabil Irfan puede ser un poco la incógnita porque es un rookie. Y de esperar, pues carreras en grupo. Habrá 3 o 4 pilotos que tendrán un poquito más de ritmo y que estarán delante constantemente, pero aparte de eso, mucha lucha. Y eso, esperar a Álvaro Lucas, a Pritelli, los que tienen experiencia, y algún rookie sorprendente como Kabil Irfan también. En Moto 2 serán carreras no tan en grupo, seguramente alguien romperá el grupo, habrá que ver también la degradación de los neumáticos cómo va, porque aquí afecta mucho más. De esperar, pues, Pavelec, porque es el campeón y se ha quedado en la categoría, entonces hay que esperar mucho de él. O Rader también, porque está mostrando mucha regularidad tanto el año pasado como este. Precisamente el año pasado fue quizá demasiado conservador y le hubiera faltado un poquito más de
agresividad para conseguir más puntos y por eso perdió el campeonato. Luego Foggia, en este renacer, en esta nueva categoría también seguramente vaya fuerte, aunque él no corre en Estoril desde hace mucho porque el Mundial no pasa. Luego Mongiardo también, hay que esperar, pues Rowston también, sobre todo Eric Fernández, que tiene mucha velocidad pero comete muchos errores, pero a nivel de velocidad seguro que está ahí. Así que va a ser una categoría no tan abierta, pero hay que esperar a los que fueron rápido en Barcelona y, por qué no, alguna sorpresita por detrás. Nunca se sabe en Moto 2. Bueno, y para acabar, el Campeonato Europeo de Stock. La verdad es que aquí es una categoría bastante abierta y que se suele ver el patrón de que siempre hay algún piloto que está ahí todas las carreras. Pero aparte de estos quizás 2 o 3 pilotos que son más constantes, luego hay mucho cambio detrás. Hay alguna carrera que uno lucha por el podio, luego la siguiente no está ni en el top 10 y es una categoría bastante abierta. Pero hay que esperar obviamente al ganador de la carrera de Barcelona, a Blai Trías, porque ya tiene experiencia en este campeonato. Geray Ruiz, que ha venido del europeo de Moto 2 a Stock y encima está con un equipo potente, el Timón de Alaglis, equipo del malogrado Borja Gómez, a quien desde aquí pues recordamos. También Felón, veremos con el SF Racing. La verdad es que es un poco incógnita porque viene de unos años muy complicados, sobre todo en Moto 3 lo pasó bastante mal, siempre en la cola del grupo. Así que bueno, aparte de esto también Alberto García es un piloto del que esperamos cosas en el equipo Aspar, porque el año pasado hizo de escudero de Iker García bastante bien y además mostró velocidad. Así que bueno, va a ser también un fin de semana interesante en Stock que nunca deja de sorprender, que como digo está bastante abierto, pero hay que esperar a Trías y Ruiz seguramente. Puede ser un duelo entre los dos hasta final de temporada por el título de Stock. Solo me queda repasar un poco los horarios de este fin de semana, aunque más o menos nunca cambian, al menos los entrenos siempre son más o menos en el mismo horario o en el mismo orden, aunque las carreras sí que cambian un poco. Bien, el fin de semana empieza el viernes. Recordemos que anteriormente, bueno, en Barcelona hubo también entrenamientos el jueves, pero de normal en el resto de fin de semana no va a haber entrenamientos jueves, solo viernes. El viernes habrá entrenamientos libres, primero los de la Moto 4, luego Moto 3, luego Moto 2 y luego Stock. Esto por la mañana con los FP1 y por la tarde FP2 en el mismo orden. Luego, el sábado va a ser el día de las qualis, pero empezarán con las prácticas en las que se verá quién pasa directamente a la Q2 y quién tiene que pasar por la Q1. Las prácticas en el mismo orden que los entrenamientos libres, con los Moto 4, primero el grupo A y luego el grupo B, luego con Moto 3, luego Moto 2 y con Stock. Luego la Q1 de todas las categorías y finalmente la Q2 de todas las categorías. Y el domingo se vienen las carreras, empezará la Last Chance a las 9:15 de la mañana, aquí en España 10:15 porque en Portugal recordemos que es una hora menos. Luego de la Last Chance habrá un pequeño parón, bueno, un parón bastante grande, y a las 12 horas española empezará la primera carrera, que será la de la Moto 4. Luego a la 1 la primera carrera de Moto 2, luego a las 2 el plato fuerte, la única carrera del europeo de Moto 3, del Junior de Moto 3. Luego a las 3 tendremos la segunda carrera de Moto 4, a las 4 la segunda carrera de Moto 2 y se cerrará el día con la carrera solitaria de Stock a las 5 de la tarde. Estos son los horarios, la verdad es que siempre vienen cargaditos, los domingos es carrera tras carrera, muy, muy fluido el programa, es bastante chulo ver el Moto Junior. Y bueno, pues hasta aquí este previo, espero que os haya servido para ubicaros un poco si no seguís mucho este campeonato, que os lo recomiendo porque la verdad es que da bastantes sorpresas y es muy entretenido. Y nada, pues esperamos que sea un fin de semana increíble y que sobre todo haya españoles arriba, ¿no? Y que todos puedan continuar progresando porque es un campeonato para esto, para progresar. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.